Amén, ahí está. Decíamos, mis hermanos, que para la iglesia nosotros tenemos los mandamientos del Nuevo Testamento. Esos son los mandamientos por los cuales se rige la iglesia. Los mandamientos del Antiguo Testamento fueron dados para Israel en un determinado contexto histórico, en un momento. Nosotros no podemos tomar un mandamiento del Antiguo Testamento así, el que querramos, y decir, bueno, hermanos, tenemos acá dice, por ejemplo, que hay que hacer sacrificio de animales, entonces vamos y hacemos sacrificio de animales. No. Acá dice, por ejemplo, no sé, a la hechicera no dejarás que viva. Bueno, hay una señora curandera aquí a la vuelta de la iglesia y vamos y le quitamos la vida, porque esos mandamientos están en el Antiguo Testamento. Los mandamientos del Antiguo Testamento fueron dados para Israel en un determinado contexto histórico. No son los mismos mandamientos para la iglesia, eso es algo que tenemos que entender clarito. No todas las iglesias enseñan lo mismo, por eso hoy hablábamos de la interpretación de las Escrituras, cómo interpretamos la Biblia, y eso es un tema muy importante. Entonces, ahora, ¿por qué predicamos entonces del Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento contiene, primero, cómo sucedieron las cosas, es decir, cómo fue la historia de Israel, la historia de la salvación, cómo vino Jesucristo, después cómo nació la iglesia y vinieron los apóstoles y nos dieron los libros del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nos trae lecciones espirituales, quiero decir, lo que para Israel significaba un acto físico, para nosotros tiene un sentido espiritual. Es decir, si en el Antiguo Testamento decía que una persona que tenía lepra no se podía acercar al tabernáculo, eso significa algo físico. Es decir, en el Antiguo Testamento había un leproso, ese leproso no se podía acercar ni al templo ni al tabernáculo. Eso era algo así tal cual, literal. Pero en términos espirituales sabemos que la lepra, por ejemplo, significa el pecado. Y si yo ando en pecado no puedo tener comunión con Dios. ¿Se da cuenta? Es un principio espiritual. Porque si yo tomo tal cual lo que dice el Antiguo Testamento y lo aplico a la iglesia, cometo error. Y eso se hace lamentablemente en muchos lugares, en muchas iglesias, por no entender que es una cosa y que es otra. Israel es una nación del Medio Oriente, Dios le dio determinadas leyes que ellos debían observar por un determinado tiempo hasta que viniera Jesucristo. Una vez que vino Jesucristo, ¿cierto? Hay un nuevo testamento, un nuevo pacto. Y las leyes establecidas allí en las cartas apostólicas son las leyes que la iglesia guarda. Por eso, por ejemplo, nosotros no guardamos el sábado. Nos da lo mismo el sábado, el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día podemos reunirnos, ¿verdad que sí? Claro, podemos reunirnos el martes de hecho nosotros nos reunimos, pero no es un día especial, único, exclusivo. En el Antiguo Testamento sí, pero para la iglesia no. La Biblia va a decir, no me voy a extender en esto, en el Nuevo Testamento le va a decir a la iglesia, da lo mismo cualquier día, pero hay que hacerlo. Alguno va a decir, pastor, yo los sábados no puedo. Bueno, venga los domingos. Otro va a decir, pastor, yo ni sábado ni domingo. Bueno, venga el martes. Pastor, el martes tampoco puedo. Bueno, ahora tenemos los jueves. Quiere decir que hay que apartar tiempo para Dios, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento nos plantea principios espirituales. Para Israel significaba algo tangible, real, concreto. Para nosotros extraemos principios espirituales. Capítulo 20 de Levítico, ahí está. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta que no habla la iglesia? Está clarito, dice Israel. Israel es una nación allí en Medio Oriente, está claro. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros, ¿cierto? En aquella época, que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Entonces decíamos, en el capítulo 19 tenemos leyes, pero en el capítulo 20 tenemos las penas por quebrantar esas leyes, ¿sí? ¿Qué penas había para esas personas que quebrantaban esas leyes? Y acá nos dice, no que
Cualquier varón, cualquier persona, ¿cierto? Cualquier israelita en esa época, acuérdense que estamos hablando de esa época, cualquier israelita en esa época, o de los extranjeros que vivieran allí en el territorio de Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la predicación anterior? Y para los que no estuvieron, repasamos rapidito. ¿Qué era Moloch? Moloch era un ídolo, una estatua, no de yeso como se acostumbra hoy, sino de metal. Moloch era el dios de los amonitas, un pueblo vecino, un pueblo fronterizo con Israel. Este Moloch era un ídolo, una estatua, una figura de material, de bronce o de hierro. Se le prendía fuego y se lo calentaba al rojo vivo. Y estando al rojo vivo, allí se hacían sacrificios humanos, particularmente de niños. Eso es lo que significa. En la antigüedad se hacían sacrificios, no solamente de adultos, sino particularmente este Moloch era un ídolo, una estatua de metal, al cual se le hacían sacrificios humanos de niños. Entonces, delante de Dios esto es algo totalmente horrible. Hay personas que han dicho, y a mí como pastor me han preguntado, a ver pastor, si Dios es tan bueno como usted dice, como la Biblia dice, ¿por qué Él mandó exterminar los pueblos a los cuales los israelitas entraron a poseer la tierra? Buena pregunta, ¿sí o no? Es decir, ¿Dios mandó el exterminio de esas naciones? Sí. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿En qué momento? En el Antiguo Testamento allá, en el 2000 antes de Cristo. Es decir, que no estamos hablando de ahora. Primer detalle. En el 2000 por allá, antes de Cristo, en realidad en el 1500, no en el 2000, Dios mandó exterminar a aquellos pueblos que vivían en la zona que ahora ocupa Israel. ¿Por qué Dios mandó hacer eso? A mí me han preguntado como pastor, si Dios es tan bueno, ¿por qué Él mandó el exterminio? Porque miren lo que hacían. Es decir, situémonos en esta situación, estamos allá, 1500, incluso hoy, si usted encuentra una persona, por ejemplo, que está haciendo abuso de los niños, ¿usted qué haría usted? Diría, no, bueno, Dios es bueno, Él lo perdonará. No. Hay cosas que no solamente son un pecado, sino que también son un delito. Es decir, el abuso infantil no solamente es un pecado, es un delito y la justicia lo condena y debe condenar. Eso es justicia. Es decir, en la época esta, Dios mandó y permitió el exterminio de estos pueblos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de las prácticas normales y habituales que ellos tenían, hacían sacrificio de niños. Es decir, la justicia debe ser aplicada. Hoy no podríamos establecer ese principio. Por ejemplo, cuando uno descubre que alguna persona está cometiendo abuso de niño, ¿qué hace uno? ¿No va y lo mata? Por supuesto que no. No aplicaría este principio, pero si usted va y lo denuncia, ¿verdad que sí? Es lo que corresponde. Es decir, se está cometiendo no solo un pecado, sino que se está cometiendo un delito. Y la justicia debe castigar el delito. En aquella época, bueno, no había unas Naciones Unidas, una corte internacional a la cual apelar, mire lo que este pueblo está haciendo, bueno, eso no existía. Entonces, los mismos pueblos ejecutaban sentencias sobre aquellos otros que delinquían, que cometían actos realmente aberrantes. Entonces, la respuesta es bien sencilla. ¿Por qué? Porque debe aplicarse justicia sobre el pecado. Debe aplicarse justicia justamente sobre la injusticia. Y una de las prácticas de esta gente, en este caso los amonitas, pueblo vecino allí de los israelitas, era sacrificar los niños de una manera realmente aberrante, una manera totalmente impía, ¿cierto? Una manera que no se puede tolerar ni soportar. ¿Y qué dice Dios? Mire, por eso fíjese, si Dios no es bueno, cualquier varón de los hijos de Israel, es decir, él comienza por su propio pueblo. ¿Se da cuenta? Dios no arregla con nadie, ¿eh? La justicia de Dios verdaderamente es una justicia ciega. Sabemos que lamentablemente la justicia acá en Argentina y en estos países mira con un solo ojo. Pero la justicia de Dios es verdaderamente ciega y Él no arregla con nadie, porque Él dice, cualquier varón de los hijos de Israel, es decir, Él comienza por su propio pueblo. Porque si no ponemos en orden nuestra propia casa, ¿con qué cara le decimos a los demás que arreglen su vida? ¿Se da cuenta cómo estamos sacando enseñanzas espirituales? ¿Con qué cara yo, por ejemplo, como pastor, podría decirle a los demás, arreglen su vida si mi vida está desordenada? ¿Con qué cara nosotros podríamos decirle a los demás, si nosotros como iglesia, si hoy, lo estoy hablando de la iglesia, ahora no de Israel,
Si nosotros como iglesia no aprendemos a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, si no aprendemos a que tenemos que trabajar, por ejemplo, y no vivir de, qué sé yo, de lo ajeno, o no robar y cosas así, ¿con qué cara le vamos a decir al resto de la sociedad que se comporte? Es decir, es un acto simplemente de hipocresía. Dios comenzó allí con su propio pueblo, con el pueblo de Israel, y le dice, cualquier varón, quien quiera que sea, no importa si es amigo de Moisés, si es compañero de Aarón, no importa el título que tenga, principal o común y corriente del pueblo, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, es decir, no son israelitas, pero si viven en Israel, tienen que vivir de acuerdo a las leyes de Israel. Y esto también lo dijimos en predicación anterior, porque eso es lo que hoy en día está pasando en nuestras sociedades también. Está abierta la inmigración para toda persona. Momento. Siempre y cuando las personas vengan y cumplan las leyes de aquí. ¿Sí o no? Es decir, hoy en día hay un concepto que está totalmente fuera de toda lógica. Yo, por ejemplo, en este país soy extranjero. Yo en realidad nací en Chile, vivo en Argentina, me crié en la Argentina. ¿Pero qué hago? Hago lo mismo que cualquier argentino de bien, quiero decir, ¿no? Levantarse todas las mañanas y salir a ganarse el pan decentemente, ¿sí o no? No estoy dependiendo, no estoy delinquiendo, no estoy robando, no estoy haciendo aquello, esto otro, tampoco estoy dependiendo del Estado, porque la Biblia enseña que con el sudor ¿de qué? De la frente hay que ganarse el pan. Así que nada de ir a vivir de lo ajeno, ¿cierto? Bien, detalle al margen. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, es decir, si mora en Israel, tiene que cumplir las leyes de Israel. Dice que ofreciera a alguno de sus hijos sacrificios humanos de niños a Moloch, este dios, esta imagen, esta estatua, ¿cierto?, de metal o de bronce. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo dice él? Eso es justicia. ¿Por qué? Porque está cometiendo un asesinato, es decir, Dios no está en contra y nunca estuvo en contra de la pena capital. Hoy en día en Argentina se discute esto, no, bueno, pero el delincuente es víctima de la sociedad, pobrecito, le dio 52 puñaladas por la espalda y durmiendo al pobre jubilado, porque la sociedad lo hizo así. No, señor. Cada uno es responsable de sus actos, de su pecado y debe aplicarse justicia. Este concepto ahora de que el delincuente es víctima de la sociedad no tiene nada que ver con la Biblia. Dios dice, no matarás, en el sentido de no asesinarás. Pero cuando una persona, por ejemplo, en este caso, cualquier israelita, cualquier persona que viviera en Israel y ejecutara a un niño mediante sacrificios humanos, Dios dice, esa persona debe morir. Y no es contradictorio, ¿verdad que no? Lo que hablaba nuestro hermano Javier hoy. Entonces algunos dicen, no, pero la Biblia se contradice. ¿Cómo si en uno de los 10 mandamientos dice no matarás? Y acá dice que hay que matar a esa persona. ¿Cómo es la cosa? ¿Se contradice la Biblia? No, usted no está entendiendo. Esa persona no está entendiendo. No matarás es no asesinarás, es decir, con premeditación, con alevosía, sangre fría. No, pero cuando una persona comete un acto violento como en este caso, el asesinato de niños, dice la Biblia, en ese caso se aplicaba la pena capital, es decir, esa persona debía morir. Y no hay contradicción. Dios establecía justicia. Como dice un dicho popular, no, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero tiene que ver también con algo que enseña la Escritura. Dice Dios, de seguro, es decir, no, bueno, vamos a ver, tal vez, no sé, diría Michel Foucault, vamos a ver si no es víctima de la sociedad, capaz de chiquito tuvo algunos traumas. No, señor. No, señor, usted es responsable. La Biblia siempre ha enseñado la responsabilidad humana. El hombre es responsable. Hoy en día, estar alcoholizado, drogado, todo es atenuante. No, es agravante. No puede y no debería ser atenuante. Es agravante. Pero hoy la sociedad está un poco desquiciada con todas estas cosas. Es agravante porque toda persona es responsable de sus actos. ¿Quién no sabe que si se alcoholiza y sale a manejar puede hacer un desastre? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no sabe que cruzar un semáforo en rojo es altamente peligroso? No solo para uno, sobre todo para los demás. ¿Quién no lo sabe?
¿Quién no sabe que si se droga puede cometer actos realmente aberrantes? ¿Quién no lo sabe? Entonces son agravantes, no atenuantes. Y Dios dice, de seguro morirá. ¿Qué dice? Además, el pueblo de la tierra lo apedreará. Es decir, Dios ha puesto el juicio en manos civiles. Por eso hoy tenemos autoridades. Hay gente que, por ejemplo, lo hemos visto en este tiempo en Chile, aboga por la anarquía, ¿cierto? No, bueno, el pueblo hace lo que quiere. No, señor. Dios ha establecido que existe un gobierno humano, existe un gobierno civil, y que el gobierno civil debe aplicar la sentencia. Es deber de la autoridad aplicar la sentencia. No es la justicia por mano propia, no es la ley de la selva, no es el más fuerte. No. Hay un gobierno civil y nosotros debemos respetar ese gobierno civil. Por ejemplo, en Romanos, en capítulo 13, hablando del Nuevo Testamento, leyes ahora sí a la iglesia, dice que debemos respetar la autoridad. Y las autoridades que existen, que están puestas por Dios, han sido establecidas. Y nosotros debemos respetarlas. Debemos sujetarnos a ellas. Y dice, no en vano llevan la espada. Hoy en día no llevan una espada, ¿no? Llevan una 9 milímetros. Llevan otros elementos, ¿cierto? En aquella época, bueno, habían espadas, hoy hay otro tipo de armas. Bueno, pero la Biblia no llama a eso. Es decir, el cristiano, el creyente, es una persona que respeta las leyes de la sociedad. Dice, de seguro morirá. Este Moloch, decíamos, era un dios amonita. Los niños en sus brazos eran puestos allí y este ídolo era calentado al rojo vivo. En presencia de estas personas, la presencia, de estas personas era una contaminación para el campamento, porque mire lo que dice, el pueblo de la tierra lo apedreará, versículo 13, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, dice, y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Es decir, Dios no se toma a la ligera estas cosas. Insisto yo con este concepto. Hay cosas que son pecados. Por ejemplo, yo pienso mal de alguien. Y pienso, no sé, bueno, fulano de tal, lo pienso nada más. Es un sinvergüenza, es un ladrón, es un borracho, no siéndolo. Y lo pienso. ¿Es pecado? Sí, es pecado. Porque estoy acumulando rencor contra mi hermano o contra mi prójimo. Pero es un pecado que no es un delito. Es decir, ningún juez me va a mandar a la cárcel por pensar mal de alguien. No. Es un pecado, sí, pero es de índole privada. Ahora, si yo no solamente pienso eso, sino que lo encuentro por la calle, lo golpeo y lo lastimo y de tal forma que la persona queda, no sé, con algún trauma severo o cualquier otra acción, bueno, no solamente es un pecado, sino que ahora se ha convertido también en un delito y debe ser punible, ¿cierto? Debe ser castigado. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, yo pondré mi rostro contra el tal varón, lo cortaré de entre su pueblo, es decir, lo echaré. Muchas veces esta frase, lo cortaré entre su pueblo, significa no solamente lo echaré, sino que será ejecutado, muchas veces significa eso, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Contaminar el santuario. Cuando en Israel una persona cometía actos aberrantes, Dios dice, no solamente es un acto aberrante contra las demás personas, sino que contamina mi santuario, es decir, lo ensucia. Y acá utiliza una palabra importante que es profanando mi santo nombre. Profanando. Busqué la palabra profanar. La palabra profanar literalmente significa lo que está fuera del templo, es decir, lo que se echa afuera, lo que se saca del templo y se lo pone como algo común, como algo vulgar, como algo no sagrado, como algo no santo. Eso es profanar, literalmente lo que está fuera del templo. Básicamente se refiere a ensuciar, a deshonrar, es dar un uso común a aquello que es sagrado. Eso es una profanación. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, a Esaú se lo trata de profano. ¿Qué hizo Esaú? Esaú era el hermano de Jacob, aquel que iba a ser el heredero, el primer hijo, el primogénito, y él tenía derecho a la herencia principal. Sin embargo, dice la Escritura que él dijo, sí, yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura?
el hermano estaba haciendo un guisado de lenteja, el hermano le dice, te vendo la primogenitura, sí, dice, yo para qué la quiero, y por un plato de lenteja le vende los derechos a su hermano Jacob de la primogenitura. Ese acto, desde el punto de vista del escritor a los hebreos, es una profanación. Cuando yo tengo algo sagrado y lo tiro fuera, lo desprecio, lo menosprecio y le doy un trato común y corriente. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando uno cambia los bienes materiales, el trabajo y cualquier otra cosa, por servir a Dios, por consagrarme a Dios, yo estoy profanando las cosas de Dios. Yo estoy congregándome, estoy en el culto, estoy sirviendo al Señor, estoy bendiciendo su nombre, pero ¿qué pasa? Ahora me surgió un trabajo, ahora me surgió una actividad, ¿y qué hago? Cambio lo espiritual, lo que tiene valor, lo santo, lo sagrado, por lo material, por lo efímero, por lo que no es sagrado. Y eso es una profanación. ¿Por qué? Porque es tomar lo sagrado, lo santo, como por ejemplo congregarnos, y lo cambio por algo que es de uso común y corriente. Eso es lo que hizo Esaú. Y la Biblia lo llama que no haya ningún profano como Esaú entre vosotros. Una profanación también, mis hermanos, es cuando yo, por ejemplo, mi cuerpo, ¿qué es mi cuerpo? ¿Qué es el cuerpo del creyente? ¿Es templo de quién? Del Espíritu Santo, es decir, ¿tiene un uso común o sagrado? Es un uso sagrado. Cuando yo mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, lo utilizo de una manera común, no santa, no sagrada, no dándole el valor delante de Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy profanando el templo del Espíritu Santo. Entonces, una profanación es darle a lo sagrado un uso indebido, un uso común y corriente. Eso es una profanación, el no darle el valor a las cosas espirituales que tienen. Por eso la Biblia nos dice, más de una vez, y este principio está en toda la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, mis necesidades, mi trabajo, todo eso Dios se encarga. Pero el tiempo de Dios es un tiempo sagrado. Miren, yo le he dicho esto a muchas personas. No me llamen el horario del culto porque no lo voy a atender. ¿Sabe por qué? Porque este tiempo que estamos acá, ¿qué tiempo es para usted? ¿Es un tiempo común y corriente o es un tiempo sagrado? Es que debe ser un tiempo sagrado, es el tiempo que destinamos para el Señor. Es el tiempo. Usted dice, bueno, no puedo hacer el sábado. Bueno, está bien, el domingo. No puede ser domingo. Bueno, el martes, pero tiene que tener un tiempo sagrado. Ahora, cuando usted dice, este es mi tiempo para Dios, usted, ¿sabe qué? No está para nadie. Dígale al que está al lado. Hoy no estoy para nadie. ¿Por qué no estoy para nadie? Porque este es un tiempo santo, este es un tiempo sagrado. No puedo profanar el tiempo de Dios. No puedo profanar. Nosotros no estamos idolatrando ni un día ni un horario, no. Pero el día y el horario que ponemos para apartarnos para el Señor no estamos para nadie. Cuando yo traigo, por ejemplo, mi celular, lo utilizo para esto mismo, simplemente para grabar el mensaje. Yo lo pongo en modo avión. Una vez un hermano me dijo, pastor, y si yo lo necesito, hubiera estado en el culto, le dije yo. Ahí me hubiera encontrado. Claro, porque ¿dónde está un pastor, por ejemplo, normalmente un domingo a las 8 de la tarde? ¿Dónde está un pastor? En el culto. Es decir, ahí me va a encontrar. ¿Por qué? Porque ese es un tiempo sagrado para Dios. Es un tiempo aparte para Dios. Es un tiempo que no debe ser profanado por nada. No estoy para nadie en ese momento. Podemos charlar en otro momento, podemos matear en otro momento. Me acuerdo siempre que venía uno de mis hermanos a mi casa, ¿no? Y había tomado esta costumbre de los domingos cerca del horario del culto me pasaba a visitar. Y claro, y a mí ya se me hacía la hora para el culto. Y un día le dije, mira, o me acompañás a la iglesia en este momento o venís otro día a visitarme. ¿Por qué?
porque este es el tiempo del Señor. Si quieres tomar mate conmigo, puedes venir en la mañana, media tarde, después del culto, si quieres, si no quieres ir a la iglesia. Pero en este momento, en este tiempo, yo no estoy para nadie. No estoy ni para mi familia, estoy para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo sagrado. Porque este es el tiempo santo, es el tiempo que destinamos exclusivamente para Dios. Dice, por cuanto profanó mi santuario, lo tuvo como algo común. No, ¿qué voy a ir a la iglesia? No, es mejor aquello, es mejor lo otro. No, cuando nosotros tomamos las cosas de Dios como algo común, lo que estamos haciendo es una profanación. Estamos tomando las cosas de Dios como algo sin valor. Y dice, está contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Es decir, el nombre de Dios no se lo tiene en alta estima en este caso, en el caso de este israelita, ¿cierto? Porque esta persona tenía una conducta totalmente que no correspondía. No correspondía. Lo que estaba haciendo, por ejemplo, entregar a uno de sus hijos al sacrificio humano, no correspondía. Dios dice, eso es una profanación, está contaminando mi santuario. Versículo 4. Y si el pueblo de la tierra cerrara sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, versículo 5, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Fíjese las palabras durísimas que Dios utiliza. Claro, es una prostitución espiritual. Cuando esta persona está por un lado sirviendo a Dios y por otro lado entregando sus hijos a Moloc, ¿qué es esto? Por un lado viene a pedirme oraciones a mí y se planta delante de mi altar a rogarle a Dios, y por otro lado está leyendo el horóscopo y va, no sé, a medirse el empacho, y por otro lado está haciendo el juego de la copa, y por otro lado está consultando el horóscopo, y por otro lado llamó, no sé, al 0800 que adivina el futuro para ver qué va a pasar el 2020. Dios dice, no, de ninguna manera. Dios, mis hermanos, es un Dios exclusivo. Dios dice, o yo o nada. Si quieren lo otro, no hay ningún problema. El Señor Jesucristo le dijo a la gente que lo seguía, no podéis servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios que a las riquezas. Es decir, si estamos por plata, por negocio, si estamos por el placer, si estamos por ganar dinero, bueno, dedícate a eso, dice el Señor, pero no puedes servir a Dios con ese pensamiento. Por eso el evangelio de la prosperidad, que hoy muchas iglesias predican, es una inmundicia y es una profanación al evangelio de Jesucristo. Porque o dinero o fe, pero fe y dinero no. Hermanos, usted está aquí simplemente por amor, ¿verdad que sí? Y yo estoy aquí detrás de este púlpito por amor. No estamos bajo otra premisa, bajo otro interés, bajo otra deseo o intención, no. O lo uno o lo otro. La iglesia, hablando de declaración de fe, no cree en el evangelio de prosperidad. Eso es un fraude. O Dios o las riquezas. No podéis servir a ambos, dijo el Señor. Ahora, los que quieren riquezas, bueno, denle para adelante. Riquezas y dinero, y pasen al frente los que van a ofrendar 10.000, y después vengan los de 500, y después vengan los de 200, al último vengan los de 100, los que trajeron menos de 100, no, por favor, no olvídense de Dios, ni los va a escuchar. ¿Por qué hacen eso? Porque aman el dinero. Jamás, y Dios nos libre, nosotros vamos a hacer semejante acto de profanación, porque eso ensucia el nombre de nuestro Dios. Y acá dice, yo cortaré a la tal persona. En el Antiguo Testamento era así. ¿Usted piensa que hoy Dios nos corta a esas personas? Mire, uno de los principales predicadores del Evangelio de la prosperidad, que hablaba de la prosperidad y de los negocios y de esto, y tenía su jet privado y su mansión y todas las cosas. ¿Sabe cómo murió? Hace poco murió. ¿Sabe cómo murió? En su jet. Se incendió su jet, murió él, su mujer, calcinados, y lamentablemente murieron también unos niños que iban en eso. Porque Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la Escritura. Dios dice, si la gente, en este caso el pueblo de Israel, miren lo que pasaba. Vamos a suponer que este que hizo esto era un líder principal de Israel, entonces muchos dijeron, no,
y no nos vamos a meter con fulano de tal, y no, bueno, es mi primo, es mi amigo, es mi pariente, es un compañero de trabajo, y es mi hermano, no, bueno, ¿qué va a hacer? Hacer la vista gorda. Versículo 4. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos, ¿qué quiere decir? No, yo no lo vi, yo no sabía nada. Cuando el pueblo de Israel comenzaba a jugar al distraído, dice Dios, no se preocupen, yo voy a actuar igual. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si el pueblo de la tierra, que tenía que ejecutar la sentencia, ¿en quién Dios delegó la ejecución de la sentencia? En el pueblo, en la ciudadanía. Ellos tenían que actuar. Pero ellos se hacen la vista gorda, como aquí en Argentina, ¿no? Hacen la vista gorda. No, ahora nadie se llevó nada. La Patagonia no sabemos dónde está, pero nadie se llevó nada aquí. Uno va para el sur y parece que ahí pasando Río Negro no está más la Patagonia. ¿Dónde está la Patagonia? No, yo no la vi. Yo no la vi. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch, para no matarle, es decir, bueno, no lo vamos a hacer, me parece muy drástico, me parece muy demasiado, ¿no? Tomarse en serio las cosas. Versículo 5, dice Dios, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón. Ahora actúa Dios. Segundo, contra su familia. ¿Por qué? Porque la familia termina siendo cómplice. Cuando en el libro de Josué sucedió la toma de Jericó, ¿se acuerdan? Estaba la ciudad de Jericó, rodearon la ciudad, en silencio, allí iban todos, así. Un día una vuelta, otro día otra vuelta, el séptimo día 7 vueltas. Al final gritaron, ¿qué pasó con las murallas de Jericó? Cayeron. Una vez que cayeron, el pueblo avanzó. Y el pueblo conquistó la ciudad y mataron a filo de espada a toda la ciudad, es lo que Dios había dicho. Y Dios había dicho, no tomen nada. Eso está bajo maldición, anatema, dijo Dios. Anatema está bajo maldición, no tomen nada. Pero allí había un tal Acán, que fue a una casa allí dentro de Jericó, y dijo, mirá qué manto babilónico bueno que hay ahí. Y hay 2 lingotes de oro. Esto para casa, ¿quién se va a dar cuenta? Tomó el manto babilónico, 2 lingotes de oro, avaricia. Avaricia. Y fue y lo escondió, ¿en dónde? En su propia tienda. ¿Y en la tienda él vivía solo? No, estaba su señora, estaban sus hijos. La familia termina siendo cómplice. Y Dios dice, no hay problema, la sociedad no actúa, yo voy a actuar. ¿Pero contra quién voy a actuar? Voy a actuar contra él y contra todos sus secuaces, contra todos sus cómplices. Hermanos, agravamos el problema cuando la iglesia no actúa. Ahora estoy hablando de principios espirituales para la iglesia. Cuando la iglesia no actúa contra el pecado interno, está agravando las cosas. Por eso la iglesia tiene que predicar arrepentimiento, mis hermanos. Ninguno de ustedes es perfecto, ni yo, perfecto es solo Dios. Pero debemos buscar la perfección y la santidad, debemos limpiarnos, debemos separarnos y apartarnos de la costumbre sucia del mundo que ensucian el tabernáculo, que ensucian la casa de Dios y que profanan el santo nombre de nuestro Dios. Porque si un pastor es ladrón, mis hermanos, está ensuciando el evangelio. Si un creyente es un sinvergüenza, es un estafador, está ensuciando el evangelio. Y la iglesia, cuando sabe estas cosas, la iglesia debe tomar cartas en el asunto y debe corregir el problema y debe predicar de la santidad y debe predicar del arrepentimiento y debe predicar, mis hermanos, estas cosas. Y no puede ser que sabiéndolo nosotros hagamos la vista gorda, bueno, no con este porque bueno, este tiembla mucho. Por eso no hay que fijarse en cuánto da la gente. Como está escrito, las dádivas nublan los ojos. Por eso acá no importa quién da más y quién da menos, la ley va a ser la misma. Los principios son los mismos, la palabra de Dios se aplica a todo, desde el pastor hasta el último, hasta el que está ya sentado al lado de la puerta, para todos es la misma palabra de Dios. Y todos cuando somos confrontados con la palabra y debemos de corregir algo, hemos de corregirlo, mis hermanos, y decir como el salmista David, Señor,
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Yo reconozco, Señor, que me he equivocado. Reconozco que soy pecador. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Pero aquí la persona hicieron la vista gorda. Y Dios dice, le cortaré, y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que... Mire qué palabras, Dios llama a esto. Cuando una persona comienza a jugar Dios y aquello, Dios y lo otro, un poco allá, un poco acá, Dios, mire cómo lo llama espiritualmente. Con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Es decir, Dios no tolera esto, mis hermanos, de que, bueno, confío en Dios, pero también confío en el gauchito Gil. No. Dios dice, ¿quiere el gauchito Gil? Dele con el gauchito Gil. No hay ningún problema, dice Dios. Pero es el gauchito Gil, no yo. Es la Santa Gilda, vamos a poner. Dele con la Santa Gilda, no hay problema, dice Dios. Sufrirá las consecuencias, pero ambas cosas no. No se puede. Dios es un Dios exclusivo, mis hermanos. Mire lo que sigue diciendo, versículo 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos, ¿a dónde fue? 0800, que adivinó el futuro. Ahí está. Tarot a domicilio. No me diga nada, yo le digo su problema. Ahí está la propaganda, ¿no? Antes salía en esta revista el clasificado, ¿no? Y lleno allí, ¿no? El PAE Marceliño te dice el futuriño. Y la gente llama. Y la gente confía en él. Bueno, mire lo que dice Dios. En aquella época ya lo decía. Un israelita, ¿no? Que se supone que un israelita, ¿en quién confiaba? En Dios, en nuestro Dios. Dice, la persona que atendiere, es decir, que le presta atención a encantadores o adivinos. ¿Cómo lo llama Dios? Es decir, usted no puede andar con dos dioses. Porque quien anda con dos dioses es infiel, ¿sí o no? Sí, es una infidelidad. Dice, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es decir, Dios va a ejecutar sentencia. ¿Por qué hace Dios esto? Versículo 7, acá está la respuesta. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. ¿Qué significa santificarse? ¿Hay algunos santos aquí? Levante la mano, por favor. ¿Sabe qué significa la palabra santo? Apartado, dedicado, consagrado. Pregunto yo ahora de nuevo. ¿Hay alguno aquí que ya ha decidido apartarse del mundo, del pecado, que ha sido por el Señor apartado de las costumbres de este mundo para servir a Dios? Eso significa ser santo. Porque hay iglesias que dicen, no, es que no hay ninguno santo. ¡Qué error! ¡Qué error! ¿Cómo no? Todos aquellos que fuimos apartados del mundo y del pecado somos santos. Los santos son imperfectos. No confunda santidad con perfección. Perfecto solo Dios. Pero santo es toda persona que fue apartada del mundo y del pecado y hoy está sirviendo a Dios. ¿Por qué Dios no quiere que yo confíe en otras cosas? Que confíe en encantadores, en adivinos, en la curandera, en el gauchito Gil o en lo que sea. ¿Por qué? Santificaos, versículo 7. Es decir, apártense, conságrense, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Apartarse de todas estas cosas. Dios quiere un pueblo propio. Dios quiere un pueblo exclusivo para Él. Dios no me quiere mezclado a mí con las prácticas del mundo. No quiere que yo confíe en lo que en el mundo confía. No quiere eso. Dios quiere que confíe solamente en Él. Versículo 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. ¿Cómo yo llegué a ser santo? ¿Cómo usted llega a ser santo? Porque Dios lo ha santificado. Porque Dios lo sacó del mundo y del pecado. Ahora que Dios lo ha sacado del mundo y del pecado, Dios dice, vive como eso. Practica la santidad, la pureza, en la mente, en el corazón, en nuestros actos. No siguiendo las costumbres de este mundo. Ya terminamos. Yo, Jehová, que os santifico. Versículo 9. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Pena capital. Listo. Así era en aquel tiempo.
Versículo 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fíjense lo que era la ley. Terrible. Ambos debían morir. Recuerde que hoy no estamos bajo la ley, gracias Señor. Ambos debían morir. Versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, ¿no? Esto es una relación allí incestuosa, ¿no? Es decir, su madrastra sería. La desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos, pena capital también, por perversión. Si alguno durmiere con su nuera, otra perversión más, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, esto es homosexualidad, ¿verdad? Abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En aquel tiempo era así, hermano. En aquel tiempo era así, insisto. Lo aclaré al principio, no podemos tomar estos mandamientos y venir y aplicarlos directamente a la iglesia, porque tendríamos que salir a ejecutar gente. No, por supuesto que no. Esto era para aquel tiempo, para aquel tiempo. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, bestialismo o zoofilia, ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de sus sangres, ambos serán cortados de su pueblo. 19. La desnudez de la hermana de tu madre, es decir, tu tía, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Fíjese que está hablando toda clase de perversiones, toda clase de inmoralidad. Por eso la iglesia, esto en aquel tiempo, vuelvo para atrás, en aquel tiempo hacer esto era pena de muerte. Hoy no es pena de muerte para la iglesia. Pero sí el principio subyace, es decir, Dios ¿qué quiere? Un pueblo santo. Estas eran las prácticas de los pueblos alrededor de Israel. Dios dice, no te acostumbres a lo que hace la sociedad. Algunos me han dicho, bueno, pastor, pero los tiempos cambian, ahora se hace así. ¿Quién hace así? ¿La iglesia o la sociedad? La sociedad. Bueno. El principio aquí que subyace es, no tengan las costumbres de la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios es Dios santo y quiere un pueblo santo, un pueblo que le sirva exclusivamente a Él. 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Es decir, ahí está lo que Dios había dicho. ¿Por qué estos pueblos deben ser exterminados? Porque miren lo que hacían. Ese es el punto. Y si ustedes hacen lo mismo, también a ustedes les va a pasar lo mismo. Ese es el punto. Si la iglesia hoy en día se vuelve a las costumbres de la sociedad, es una iglesia condenada a la desaparición, a la extinción. La iglesia es el pueblo de Dios, es un pueblo distinto. Es un pueblo distinto, mis hermanos. Y no andéis, 23, en las prácticas, escuche, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he plantado de los apartados de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme, ¿qué dice?
santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos. ¿Para qué? Para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos os entregara a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Está claro el principio aquí que establece, ¿no? Hoy nosotros no salimos a matar a nadie, no, porque estas leyes eran para Israel en aquel tiempo. Pero el principio que subyace sigue estando para nosotros. ¿Cuál es? La iglesia es un pueblo distinto. Y si nosotros nos hallamos en alguna forma, en alguna práctica, como el resto de la sociedad, hermanos, podemos arreglarlo en el Señor. Porque sois míos, dice, porque yo quiero un pueblo santo, un pueblo distinto. Por eso la iglesia debe ser sal y luz de este mundo. La iglesia no puede tener las mismas tinieblas que hay afuera, no. La iglesia debe limpiarse, debe purificarse. Para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos el consejo de Dios. Y a través de esta palabra somos limpiados, mis hermanos. Incline su cabeza y vamos